Pues nada, gracias a todos por venir a esta conferencia de hoy, que el título es muy sugerente: ¿qué ocurre tras la muerte? Extinción, reencarnación, resurrección o vida eterna. Y bueno, un poco para explicar, somos de la Federación de Familias por la Paz y la Unificación. Estos son nuestros fundadores, Rendo Moon y su esposa, Hakia Hamun. Él ya falleció. Es un movimiento que viene de Corea y su pretensión es unir todas las religiones, la espiritualidad, para crear un mundo de paz. Y se necesita, por supuesto, la ayuda de todo el mundo, de políticos, comunistas, científicos, gente religiosa. O sea, todo tipo de actividad humana debería contribuir a la paz mundial que todos queremos, ¿no? Pero bueno, en esencia tenemos unas enseñanzas que se llaman los principios de la unificación, que tiene tres partes fundamentales. El primero sería entender el ideal de la creación, cómo heredar el verdadero amor de Dios y sobre esa base, sobre el amor divino, pues crear una gran familia humana, que yo creo que es lo que todos deseamos, ¿no? Sin embargo, esta no es una realidad. Vemos que es un mundo lleno de egoísmo, conflictos, sufrimiento. Por lo tanto, hay que explicar por qué ese ideal maravilloso no se ha construido, cuál es el origen del mal, ¿no? Esa sería la segunda parte. Y la última parte, una vez que ya hemos descubierto el estado original de salud y el por qué existe la enfermedad, pues ahora hay que saber el remedio, ¿no? Cómo restaurarnos al ideal original de la creación. Esa sería la tercera parte, es la historia humana, desde el punto de vista providencial, ¿no? Y espiritual. ¿Qué hay detrás de la historia, ¿no? Pero la conferencia de hoy toca un poco los tres puntos, pero está más encuadrado en el primero, ¿no? Y bueno, la muerte es nuestro destino inevitable. Todos sabemos que nacemos, luego pasamos un X tiempo, no lo sabemos cuánto, en la tierra viviendo, y luego viene la muerte. Y luego pues hay como un gran incógnita, es la gran pregunta que se ha hecho la humanidad, ¿no? Desde que somos seres humanos nos preguntamos qué ocurre, ¿no? Después de la muerte. Y bueno, aquí pongo una frase que encontré en mi pueblo, que vivo en Guadalix de la Sierra, y alguien puso ahí esta frase, que todavía me acuerdo. Dice: la muerte está tan segura de su victoria que nos da una vida de ventaja. Bueno, yo no sé de dónde lo habrá sacado, si lo ha sacado de alguien famoso o de la suyo, pero me pareció interesante, ¿no? Pero que la gente vamos pensando en esto, ¿no? Vamos pensando en qué ocurre después de morir. Porque si no, no estaríamos aquí, ¿no? Para esta charla. Así que cabe esperar tras la muerte. ¿Qué nos espera? Pues podría ser, como está puesto en el cartel, o bien extinción, o reencarnación, resurrección, o vida eterna, o un poquito de todo. Vamos a ver que es un poquito de todo, en el fondo, ¿no? Vamos con el primer punto. ¿Será que nos extinguimos tras la muerte? ¿Nos morimos y ya está? ¿Se acabó todo? Eso bueno, mucha gente cree eso hoy en día, ¿no? Esto a veces la gente no piensa por qué, o simplemente es algo que repetimos, pero no se sabe de dónde viene esta idea, ¿no? De dónde viene la idea de que en realidad la muerte es el fin de todo, ¿no? Y morimos y nuestra hora, ¿qué tal? Esa conciencia pues desaparece y tal. Sí, pero es mejor después, hay tiempo para coloquio después.
de la pregunta, de la conferencia. Y esto viene ya de muy antiguo de los griegos, de Demócrito, y es un poco la idea del atomismo materialista. Y en esencia, pues no podemos profundizar mucho, nos viene a decir que todo el universo está hecho de átomos, son entidades materiales infinitamente pequeños e indivisibles. Existen desde siempre en el vacío. Los átomos chocan entre sí, forman conjuntos de átomos cada vez mayores, así se va formando el universo, ¿no? Y todo lo que existe en la Tierra, y toda la vida, y todo, incluido el alma humano, también son átomos en movimiento, según esta visión, ¿no?, de la vida. El ser humano es puramente materia, y por lo tanto no existe inmortalidad del alma. Al morir el alma se desintegra en átomos y forma parte de la energía, no se destruye, solo se transforma, ¿no? Se hace parte de otra cosa, material también, ¿no? Pero la conciencia individual sí que desaparece, o sea, yo como persona voy a desaparecer y ya está. Esa es un poco la idea atomista que se ha ido... se ha reintroducido aquí en Europa después de las cruzadas, se introdujo desde Oriente todos los clásicos griegos, entonces se volvió a través del Renacimiento a resurgir esta idea en la Europa muy cristiana, ¿no?, que ya creía en Dios y todo, la vida después de la muerte y todo eso. Entonces estas ideas volvieron a surgir entre muchos intelectuales, con la Ilustración, el Renacimiento y todos esos movimientos, y ha sentado las bases del paradigma de la ciencia moderna, en realidad. Entonces se considera que la mente y el alma no son más que interacciones y procesos físico-químicos del cerebro. O sea, el alma es, el espíritu son simplemente neuronas que interactúan y ya está, y no hay nada más, todo es materia, ¿no?, en el fondo. Así que, ¿qué nos espera tras la muerte según esta visión materialista? Pues nada, como individuos, como personas, nada, porque desapareces, tu conciencia desaparece, tú ya no eres nadie. Es como el fin de la película, ¿no? That's all, folks, se acabó. Y entonces, ¿qué cabe? ¿Cómo afrontar la vida con esta perspectiva que nos ofrece? ¿Qué nos ofrece, ¿no? He querido sacar algo positivo de cada una de estas diferentes perspectivas. No se trata de decir que todo esto está equivocado, es del diablo, no, es malo, no. Hay algo positivo en cada una de estas propuestas de qué nos ocurre tras la muerte. Y bueno, esto nos dice que se vive una sola vez. Eso también concuerda con la idea, digamos, cristiana, judía o de los monoteístas, que solo hay una sola vida, ¿no? Ahí coincidimos. Y bueno, viéndolo positivamente, se puede decir que se debería aprovechar cada instante de la vida, vivirlo a tope, pero ojo, no simplemente centrado en uno mismo, sino haciendo el máximo bien que se pueda, ¿no? Si la gente que tiene esa visión de la vida, no quiere decir que sea gente mala, hay gente agnóstica o gente incluso atea que tiene esta visión de la vida, pero hace mucho bien, ayudan a los demás, son voluntarios y hacen el bien, ¿no? Porque piensan, bueno, tengo una sola vida, pues vamos a hacer buenas cosas, vamos a hacer el bien, ¿no? Entonces se puede enfocar, puede tener un enfoque también positivo, esta perspectiva de la vida. Y bueno, la segunda opción sería que nos reencarnamos. Eso también ahora ya aquí en Occidente está muy de moda con la nueva era y todo esto. La reencarnación está muy de moda, ¿no?, aquí en Occidente. Pero ¿de dónde viene la idea originariamente? Viene básicamente de la India y de Grecia.
que es la teoría de la transmigración de las almas. Esta doctrina apareció casi simultáneamente en varias culturas alrededor del siglo V y VI a.C., al comienzo del periodo axial. Es un periodo interesante, en la cual hubo un gran movimiento a todos los niveles, también hay un gran despertar espiritual, con grandes como Buda apareció en ese tiempo, Confucio, Platón, Zoroastro, un montón de gente muy interesante. Y también pues, es cuando surgió esta teoría de la reencarnación, que dice: en la India de los Upanishads y los círculos órficos y pitagóricos griegos surgió una teoría de la inmortalidad del alma asociado a la idea de la transmigración de las almas. Las almas se reencarnan en diferentes vidas terrestres para expiar los pecados de sus vidas pasadas y progresar gradualmente hacia la perfección o la completa liberación. De alguna manera, esta visión, en su idea original, es más como una especie de liberarse de la vida terrenal, porque vienes a la tierra es como en la idea griega lo llamaban incluso la cárcel, ¿no? El cuerpo era como la cárcel del espíritu, ¿no? Y en la visión hinduista, si aún tienes que reencarnarte, significa que aún tienes deudas pendientes. Por lo tanto, aún no estás libre, no estás totalmente liberado, no has llegado a la perfección humana y por lo tanto tienes que seguir reencarnándote. Bueno, luego esto hay muchos detalles, algunos que calculan cuántas veces hay que, cuánto dura el periodo de tiempo de reencarnación, hay muchos detalles. Aquí vamos simplemente a lo general, para un poco entender esta idea de la reencarnación. Luego, ya digo que luego aquí en Occidente esta idea empezó a introducirse a partir del siglo XVIII y XIX, a través de básicamente pues, Madame Blavatsky, que creó la teosofía, que es como una fusión de cristianismo y de esas ideas orientales, y también a través de Alain Kardec, que es un señor francés que empezó el movimiento espiritista, que se comunicaba con el más allá, con espíritus, y escribió un montón de libros, y es un movimiento que está también a nivel mundial. Y entonces estas ya son un poco diferentes porque son ya ideas cristianas mezcladas con la idea de la reencarnación. En la reencarnación, por ejemplo, si has tenido, en esta idea originaria, si has tenido una mala vida, te reencarnas en animales. Entonces, cuidadito, por eso tienen cuidado en la India con animales. Las vacas, una vaca sagrada, porque podría ser la reencarnación de tu abuelo o de saber de quién, ¿no? Entonces, tienen mucho respeto por la vida. Pero claro, ya cuando entra en Occidente, que aquí ya existe la idea de un alma individual, de una personalidad individual, un espíritu eterno que es tu personalidad para siempre, ¿no? Entonces ya esa idea de que te vas a reencarnar en un animal o una planta, ya lo van a descartar. O sea que solamente te vas a reencarnar en otros seres humanos. Es un poco la idea generalizada en Occidente a través de la nueva era, estos movimientos, es la idea de que como ser humano te reencarnas hasta que alcanzas la perfección moral, ¿no? Es un poco la idea. Y bueno, ¿de dónde surge esta idea? Pues un poco, era como ver un poco, porque claro, la vida, en el fondo, la vida es muy injusta, todos lo sabemos, ¿no? Los malos pueden ser muy malos y muchas veces no son castigados, ¿no? Se salen con la suya, ¿no? Básicamente. La gente rica, los poderosos, pues es un tirano y estar, ¿no? Masacrando, o tienes a todo un pueblo o toda una nación bajo tu terror y te tienen que adorar y todo, y tú haces de las tuyas y haces todo lo que tú quieres, y ahí parece que no hay justicia, parece que no es justo, y muchas veces son
los inocentes, ¿no? Los que pagan el pato, ¿no? Los que tienen que sufrir, ¿no? O la gente buena, ¿no? Que es perseguida, que es maltratada, martirizada, la gente buena, ¿no? Entonces, claro, es un poco la idea de que al final vas a cosechar lo que has sembrado, ¿no? Como en el dibujo, se tira la piedra y al final le da el mismo, ¿no? Es lo que he dicho antes, ¿no? Que hay muchas injusticias y parece que los malos no pagan por el daño que han hecho. Entonces, según la ley del karma, nos tenemos que encarnar en diferentes vidas en la tierra para rendir cuentas al final de todo el mal hecho en vidas previas. Así que en la idea de reencarnación, bueno, cada uno está, todas las injusticias sociales parece que están explicadas. Dice, bueno, este es pobre porque a lo mejor en su vida anterior fue un rico abusón y ahora le toca vivir la vida del pobre, ¿no? Entonces se compensa, digamos, ¿no? Es castigado, entre comillas, por el mal que ha hecho, ¿no? Cuando hayamos pagado todas las deudas pendientes, lograremos la liberación total de las cadenas de reencarnaciones. Entonces es un poco la idea de la reencarnación, es liberarse de esas deudas que tienes de vidas anteriores. Pues claro, eso tiene también pues claro, si estás en una nueva vida, pero sigo cometiendo errores, entonces nunca se paga porque en cada vida a lo mejor cometes más y más pecados o más errores y entonces la lista, vamos, la cuenta en rojo, cada vez más deudas, ¿eh? Los intereses suben después. Hoy se me ha escondido ahí. Pero claro, ¿cuál es el final del todo? Si ahora ya me he liberado de todo, ya es hoy, o sea, esta es mi última encarnación, aquí Mario Magaz, bueno, que vete a saber quién era yo antes, porque según esta teoría podía haber sido una mujer, un hombre, ¿no? Ahora es mi última encarnación, y ahora cuando ya voy a morir por última vez, por fin, me libero, me voy a Nirvana y ¿qué ocurre entonces? Pues simplemente el alma se fusiona, es como una gota, ¿no? La chispa divina, la gota del océano que vuelve al océano, ¿no? Entonces es parte del gran océano. Pero claro, pierdes la individualidad, ya no eres tú, sino que eres una gotita más en el gran mar. El océano es ese gran absoluto o esa divinidad o el origen, vuelves al origen. Entonces, bueno, ahí queda en eso, ¿no? Básicamente. Así que nos espera tras la muerte según la reencarnación, que podemos vivir muchas vidas y hay, por tanto, muchas oportunidades de perfeccionarnos y al final nos funcionamos con la divinidad. Y bueno, ¿qué lecciones positivas podemos sacar de esta idea? ¿Cómo que nos puede ayudar a afrontar la vida? Pues bueno, los que realmente entienden profundamente en algunos libros que yo he leído, al final ellos te van a decir que hay que considerar que esta es tu única vida. No pensar, bueno, no me va bien la vida, no pasa nada, ya me voy a reencarnar y lo soluciono después, que a veces también somos así, ¿no? Y pensamos de esa manera. Ya lo solucionaré este problema que tengo en la siguiente vida, ¿no? Entonces ellos dicen, no, hay que actuar como si esta es tu única vida. Entonces esforzarse al máximo, librar lo más posible, ¿no? Ser humilde, te van a enseñar al final también a ser humildes, a superar el egoísmo, a ser buenos también. Al final todos van a decir lo mismo en la base, ¿no? Tenemos que aprovechar cada instante para redimir nuestros pecados y avanzar hacia la perfección moral, haciendo también el máximo bien que se puede. Eso va a reaparecer en todas las perspectivas de la vida. Al final, en eso todos coincidimos, ¿no? Y bien, ahora la idea de la resurrección, eso ya en esta cultura que estamos cristiana, yo creo que la entendemos más, así que no voy a ir muy profundo en esto, porque ya lo entendemos básicamente.
Pero ¿de dónde viene la idea originariamente? Pues viene del zoroastraísmo, que era Zoroastro, era uno de esos grandes profetas que venía de Persia, y él creó una religión que la base era esto, y eso os va a sonar muchísimo. En el día del juicio final, cuando acabe la historia del mal, todos los hombres resucitarán de sus tumbas y según sus obras irán a vivir al cielo o al infierno. Suena, ¿no? Porque eso se ha pasado, sí, pero mucha gente no sabe de dónde viene la fuente original. Pero eso pasó al judaísmo, porque los judíos fueron cautiverios en Babilonia, y luego vino el rey Ciro I de Persia, que ya tenía esta religión. Entonces ellos tuvieron contacto en Babilonia, en ese periodo de tiempo, con Sirio, con el zoroastraísmo. Y entonces pasó también del judaísmo, pasó al cristianismo y también al islam. Y vamos a ver que en el fondo se ha hablado mucho de cielo, paraíso, purgatorio e infierno. En el judaísmo, esto fue interesante porque lo he ido a mirar para estar un poco seguros. Ellos en realidad cuando hablan del infierno, tienen una idea diferente. La Gehenna, cuando hablan de la Gehenna de la Biblia, ¿no? Incluso en el Nuevo Testamento habla de la Gehenna. Esa Gehenna no es el infierno, esa imagen que sí ha venido luego en el cristianismo, de un sitio de sufrimiento perpetuo, eterno, donde no se ha sido malo y no has aceptado a Cristo, pues estás fuera de la gracia divina y vas a sufrir eternamente, la pena eterna, ¿no? Sufrimiento eterno en el mundo espiritual. Esa no es la idea en el judaísmo, sino que ellos lo ven más como un purgatorio. Es un momento en el que sí, la gente está separada de Dios, pero se queda ahí como 12 meses ahí y de alguna manera puede purgar los males que ha hecho, ¿no? Hay que aclarar este punto porque es distinto, que sí en el cristianismo también vamos a hacer una distinción entre protestantismo y el catolicismo, porque en el protestantismo solo se cree en el cielo o paraíso y el infierno. Ahí no hay medio tintas. O crees en Jesús y has recibido la gracia divina de la salvación y por lo tanto vas a ser salvado y vas a ir al cielo. Y si no, todos los demás, pues al infierno. Tú has elegido no creer en Jesús, no creer en Dios y no seguir los evangelios, por lo tanto a ti te va a tocar ir a ese infierno. Y para ellos sí es un infierno eterno, donde no es la separación eterna de Dios. De ahí no se puede salir. Es una idea que contrasta mucho con la idea también evangélica o de Jesús, de un Dios de amor, ¿no? De un Dios que es el Padre de la humanidad, contrasta muchísimo, ¿no? Pero no es así en el catolicismo, porque en el catolicismo sí tienen la idea del purgatorio, que creo que todavía está vigente, ¿no? Creo que una vez lo quisieron quitar, pero está vigente. O sea, que todavía las almas pueden ir al purgatorio, las almas, y pueden todavía arrepentirse y hay un camino para que ellos se liberen, sobre todo a través de la gente que queda en la tierra y hace misas, hacen ofrendas para las almas, suplican para que sean liberadas. Entonces, hay un camino ahí. El Islam es más parecido en este sentido al protestantismo, ahí no hay medias tintas también, o estás con Alá y el profeta Muhammad, o también tu destino va a ser es muy parecido en ese sentido, general. Solo que en vez de creer en Jesús, ahí es creer en el profeta Muhammad. O si no, vas a ir también al infierno. Y también es un infierno eterno, que si coges el Corán, te lo describe de una forma, dice, no voy a ser verdad, a ver dónde hay que firmar, y a ver qué ocurre, ¿no? Y bueno,
Entonces, un poco es la idea de que eso va a ocurrir al final de la historia, el fin del mundo, ¿no? Cuando se habla de los últimos días. En el cristianismo, con la vuelta de Jesús, ¿no? La segunda vida de Cristo, será cuando será ese juicio final y cuando habrá que rendir cuentas. Así que nos espera, hola, buenas tardes, tras la muerte según la resurrección de los muertos. Disculpe la molestia. No pasa nada. Al morir las almas de los malos van al infierno y las almas de los justos esperan en el purgatorio o caen en un profundo sueño hasta la reunión con sus cuerpos en la resurrección de los muertos en el día del juicio final. A mí esa parte del profundo sueño siempre me ha resultado un poco cómico. Ese es porque yo me imagino un enorme, infinito dormitorio donde todas las almas están ahí roncando, ¿no? Esperando el día de la resurrección, ahí en el profundo sueño, ¿no? A ver cuándo llega, a ver cuándo llega, a ver cuándo llega. Por eso un poco esa es la idea, ¿no? De que llegará un momento en que Dios va a poner fin a la historia del mal, va a decir hasta aquí hemos llegado, es juicio final, mandará a Jesús para llevar a cabo el juicio final, sacarán el libro de la vida y nos pasará revista a cada uno, ¿no? Los que habéis estado en la mili, ¿no? Que te pasan revista y te llaman uno por uno, ¿no? Mario Magaz, firmes, presente. Pues sería algo así, el día del juicio final sería ese momento en la que los que estamos vivos y también los que ya están en el más allá, en ese lugar donde se guardan las almas, en el más allá, pues todos tendrán que rendir cuentas. También en esta perspectiva se vive una sola vez. Así que hay que hacer también el máximo bien que se pueda. Enfocado positivamente, vamos a ver que todas esas perspectivas en el fondo nos van a decir lo mismo, nos van a decir que tenemos que ser gente de bien, hacer cosas buenas, hacer cosas de servir a los demás, de ser humildes, de controlar nuestro enfado, de nuestras envidias. En todo eso van a coincidir, todo eso te va a ayudar al crecimiento espiritual, a que tu espíritu sea mejor, tu alma sea mejor. Y por supuesto, pues hay que prepararse para rendir cuentas en el juicio final. Y bien, ahora viene la última posibilidad, pues, o perspectiva, es acerca de la inmortalidad del alma. Que muy básicamente sería como decir que el ser humano posee un alma que pervive tras la muerte y es inmortal, indestructible, eterno. Y esto ya en realidad sería ya salido de fábrica desde el origen, sería así, de que tenemos, aparte del cuerpo físico, tenemos un alma que es inmortal, no puede morir, es indestructible y va a vivir, por lo tanto, eternamente. Vamos a ver otra vez, repasando todas las diferentes perspectivas. Por supuesto, el atomismo materialista dice que no, porque hemos visto que ellos consideran que solo somos un cuerpo hecho de átomos y cuando morimos, pues simplemente desaparecemos y ya está. En el nihilismo sí se entiende, en el budismo curiosamente no, porque el budismo, Buda, como él se centró tanto en rechazar el ego, incluso pensar en que soy un alma eterno o existe un Dios, pues también para él le parecía un deseo que había que descartar. Había que ser tan puro que pues, esa idea de pensar en el yo, mi alma eterna, no. Dijo eso tampoco.
Entonces, en ese sentido tampoco no creen en eso. O sea, simplemente es algo que pasa de una vida a otra, pero no es individual, sino es como una energía simplemente. En el judaísmo, cristianismo, en el islam, sí consideran que tenemos un alma eterna. Y tal, hay que entender que esta idea, este concepto de que tenemos un alma eterno, realmente le da al ser humano una dignidad especial y un valor divino a los seres humanos. Según la tradición de la Biblia, pues estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y somos hijos e hijas, ¿no? Hechos a su imagen. Y por lo tanto, como Él nos ha creado para amarnos eternamente, por lo tanto tenemos un valor enorme, ¿no? Si la gente pudiéramos entender esto, que no es solamente esta vida física, que no es solo este yo material que vemos, sino que hay ese yo eterno que está destinado a vivir eternamente, pero no en la tierra, sino en el más allá, y que todo lo que hacemos aquí sí va a repercutir en cómo vamos a vivir en el más allá, ¿no? Eso sí. Luego de Platón, que eso sí que entró también en el cristianismo, el hombre posee una excelencia especial por poseer un alma inmortal que proviene del mundo de las ideas, más o menos. En la cultura hindú también el ser humano posee un Atman o alma eterna, que es como una gota o chispa del espíritu absoluto, como ya hemos visto antes. Y también la cultura china, confucianista, taoísta, considera que el ser humano tiene un cuerpo físico y otro compuesto hecho de energía o el chi, ¿no? Que después de morir abandona el cuerpo y se vuelve inmortal. Entonces también en China, pues en Oriente, existe pues el culto, ¿no?, a los antepasados, el entendimiento que tus familiares, tus antepasados, no están muertos, sino que están siempre ahí. Por eso ellos respetan, reverencian a sus antepasados. No es que los adoren, no es que sean Dios para ellos, sino que piensan que aún existen y pueden estar ahí para protegerte, para ayudarte en tu vida, ¿no? Entonces sigue habiendo una relación, ¿no? Eso viene de la idea taoísta y confucianista de China. Ahora vamos a ver un poco la visión que nosotros en la unificación tenemos y vamos a ver que tiene un poco de todo esto. De alguna manera la visión unificacionista pues, intenta reunir todo lo positivo que hay en diferentes conceptos y espiritualidad o ideologías, ¿no? Que todo tiene algo positivo que aportar. Entonces aquí simplemente vamos a hablar como dije al principio, que hay un ideal original. Ese ideal que es muy por encima es la perfección del amor. Hemos hablado de la perfección moral anteriormente, ¿no? Pero claro, ¿qué significa más que el bien y el mal y todo eso? Que eso a veces puede ser muy confuso, ¿no? ¿Y qué es el bien y qué es el mal? Y lo que es bueno para mí no es bueno para ti. Y entonces ya la gente empieza a verlo como algo relativo y nos perdemos. Pero si hablamos de la perfección del amor, entonces ya estamos hablando de algo más concreto. Por eso Jesús decía que los dos mandamientos principales, ¿cuáles eran? Ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como te amas a ti mismo. Entonces vemos que él entendía el ideal de Dios, que estaba centrado en el amor. Más que en la fe, no sé qué, es el amor. Y su predicación era basada en el servicio, servir a los demás, en el amor, ¿no? Yo no he venido a ser servido, sino a servir, ¿no? Pero Dios había establecido una estructura, una fórmula de cómo ese amor debería haberse practicado, ¿no? Digamos. Y es la estructura de la familia.
Entonces, de alguna manera, el hombre y la mujer tienen que encontrar su relación personal con Dios, centrado también en el amor, o sea, llegar a amar como Dios ama, ¿no? Amar a Dios y al prójimo. ¿Quién es el más prójimo? Normalmente es tu esposa, tu mujer, tus hijos, ¿no? Tu familia cercana es el más prójimo, ¿no? Y luego en la familia tendríamos que desarrollar esa capacidad de amar al máximo, que sea los diferentes aspectos del corazón o del amor, el amor filial, de los hijos a los padres, el amor fraternal entre los hermanos, entre los iguales, el amor conyugal, que es un amor muy especial, pero que ahora no hay tiempo para explicar, pero es ahí donde realmente Dios realmente entra y también se puede multiplicar, ¿no? La tercera bendición, multiplicaos, ¿no? Multiplicar, que estamos multiplicando también otros seres parecidos a Dios, ¿no? Y desarrollar también finalmente el amor paternal, que es muy importante también, o maternal, si eres hombre o mujer. Entonces, esto es la perfección del amor. Y en realidad, en el ideal original, esto sería algo muy natural, sería muy natural. Claro, ahora mismo nuestras familias actuales, la mayoría de las familias, vamos a ser sinceros, son disfuncionales, ¿no? Porque esa es la familia donde se fomenta el egoísmo, se fomenta, ¿no? Y luego se expande a la sociedad, se expande luego a las naciones y tal. Pero empieza el individuo, casi un hombre no está unido a Dios y está en conflicto, y la mujer también no está unida a Dios y está en conflicto. Cuando se juntan, se casan, ¿qué multiplican? Conflicto es más uno más uno, más dos veces más conflicto, ¿no? Y leyendo los hijos, y son más. Entonces, pero originalmente esta estructura nos podría permitir realmente alcanzar la perfección del amor en una sola vida. Este era el plan original de Dios, digamos, cuando nos creó, ¿no? Claro que el problema es que esto ahora no es así. Entonces, para poder explicar por qué no es así, pues ha venido la idea esta de que está muy bien, de la reencarnación, de pensar que puedes heredar la perfección, no se puede conseguir. Olvídalo, en una vida es imposible, a ver quién es el santo o la santa. Eso solo Jesús, ¿no? Aparte de Jesús, a ver quién va a conseguir eso. Nos parece imposible, pues porque reina el egoísmo en el mundo, desgraciadamente. Y por eso nos parece, y el mal, ¿no? y las guerras y todo eso que vemos, ¿no? El engaño está al orden del día, ¿no? Entonces decimos, esto en una vida imposible, vamos. Pero originalmente sí, sería muy natural. Si esto hubiera empezado con la primera familia, pues habría extendido de forma natural. No habría habido conflictos, no habría habido contradicciones, guerras, ni un Caín que mata a Abel, ¿para qué? Ni nada de esto que vemos, ni violencia, ni agresiones que vemos ahora, no habría existido. ¿Y cómo se consigue entonces? Ya como individuos hay que entender el tema del alma y del espíritu, el alma y el cuerpo, ¿no? Somos, por una parte, tenemos un yo físico, representado por esta chica, tiene un yo físico, el cuerpo físico, esto no hay problema, hecho de átomos, efectivamente, que vive rodeado por un mundo físico, pero que es temporal y es vulnerable. O sea, podemos enfermar, podemos tener un accidente y morir, también está dentro del tiempo y el espacio, o sea, hay muchas limitaciones. Pero ahora están hablando de ir a Marte o de ir a vivir, pero no es tan sencillo hacer, por ejemplo, viajes interestelares, moverse en el universo no es tan fácil, ¿no? Entonces, el mundo físico tiene muchas limitaciones.
Pero también hay que entender que por otra parte también está el mundo más allá, el mundo espiritual, que es eterno y indestructible, y que también, igual que hay un yo físico, hay también un yo espiritual, que tiene mente y cuerpo también. Entonces, claro, eso no lo vemos solamente el cuerpo físico, pero en realidad dentro de aquí el que estoy hablando ahora, no, mi cuerpo es como la radio, porque el que emite es mi alma, y tiene el mismo aspecto. Es un cuerpo real, está hecho de energía, un cuerpo de otro tipo de energía espiritual. Pero es real, es un cuerpo real. Y la gente que ha tenido pues, experiencias cercanas a la muerte, o gente que ha visto a sus fallecidos, recién fallecidos, pues lo han visto como era. Por eso no sabían, por ejemplo, no sabían que digamos que su padre, de vez de ver a su padre y viene y se despide de él, y dice, uy, ¿por qué viene y se despide de mí? Y me da un abrazo, ¿y por qué será? Y a lo mejor unas horas después le llaman diciendo, oye, que tu padre falleció hace unas horas. ¿Cómo? Pero si yo lo he visto y me ha abrazado. Y claro, a él le parecía que era el cuerpo físico, pero era ya el alma, era ya su cuerpo espiritual, que es idéntico al cuerpo físico. Así que como vamos al más allá, no nos convertimos en vapor, ni una sábana con dos agujeritos, ni algo etéreo, sino que va a ser un cuerpo real, seremos nosotros mismos, mantenemos la misma personalidad, que es eterno y irrepetible. Eterno y irrepetible. Entonces, cuando ocurre la muerte, efectivamente hay una extinción, pero solamente en la parte física, que está hecho de átomos. Y eso es un proceso natural, creado por Dios. Entonces, en la tradición cristiana en la que nosotros venimos, se cree que la muerte es el resultado del pecado, ¿no? El pecado original. Cuando Dios dijo a Adán y a Eva, si coméis de ese fruto moriréis sin remedio, ¿no? Entonces se cree que como comieron, por lo tanto entró la muerte, ¿no? Por lo tanto es algo antinatural, porque Dios no quería que comieran. Si no hubieran comido, ¿qué hubiera pasado? Eso, si nos leemos a San Agustín, la ciudad de Dios, él habla de cómo serían Adán y Eva antes de la caída, ¿no? Entonces era un poco una mezcla era como el cuerpo espiritual, pero en el mundo físico. Adán y Eva hasta que comieron el fruto no envejecían, no enfermaban, eran siempre jóvenes, eran como un cuerpo, eran incorruptibles, tienen un cuerpo indestructible, porque el alma y el espíritu el espíritu y el cuerpo eran una sola cosa. Pero después de la caída se separan, alma-espíritu, ¿no? Entonces el alma va al más allá hasta la resurrección, es un poco la idea, ¿no? Pero en realidad, si entendemos que es un proceso natural, que no estamos hechos para vivir eternamente en la tierra, sino en el más allá. Esa es la idea original. Pero desgraciadamente esto no ha ocurrido. Sí que hubo esa separación de Dios y por lo tanto ya no recibimos el amor de Dios. Eso se puede considerar pues como la muerte espiritual, digamos. Si ya no recibes el amor de Dios, que es la fuente de la vida, es como que si la luz no está conectada con el generador, pues aunque está la bombilla, está el interruptor, pero si no hay conexión, ¿no? Cuando hay un apagón, ¿qué ocurre? Pues está todo, pero no hay luz. Está todo por fuera, está todo la estructura, pero no hay la conexión. Entonces eso es lo que nos ocurre a nosotros, ¿no? Así que vamos a ver entonces un poco, ya metiendo un poco la idea del karma que hemos visto antes. El karma no es que tienes que reencarnarte para pagar las deudas de tus vidas anteriores, sino que heredar karma es que
se pasan las deudas de una generación a otra, de padres a hijos. ¿Eso qué significa? Eso significa que el presente, este momento presente que vivimos, es una herencia de lo que hemos hecho, lo que han hecho nuestros antepasados antes que nosotros, cuando estuvieron aquí. Estamos cosechando lo que han hecho nuestros antepasados. Entonces nos viene a nosotros. Así que vamos a ver un ejemplo aquí. Hemos visto, ¿os acordáis de la chica de antes, no? Que murió, entonces se fue al más allá. Entonces esa persona, obviamente, en el estado actual de las cosas, no ha podido alcanzar la perfección en su vida, cuando estuvo en la vida tierra. Entonces, como aquí el infierno no es eterno, sino que sí hay oportunidades, pero no es a través de nacer y vivir otra vida. Entonces, ¿qué otra posibilidad pueda haber? Pues otra posibilidad que pueda haber es, mirad bien, ahí viene, que el espíritu sí vuelve a la tierra, pero no necesita nacer en otro cuerpo, en otro bebé, que ya nace con su propio espíritu, individual y eterno. No tiene que meterse en un cuerpo que ya tiene, es como un coche que ya tiene conductor y tú no vas a entrar y decir, quítate de ahí, que ahora es mío. Pues no, porque ¿qué puede hacer esa persona espiritual desencarnada? Pues puede venir y cooperar espiritualmente y pagar su karma a través de cooperar normalmente son nuestros antepasados directos, de la línea sanguínea directa, o podemos también volver con gente afín a nosotros, con cosas afines. Entonces, pueden volver y los espíritus vuelven y cooperan con la gente de la tierra. Por eso también hay muchas veces el caso de genios en la música, en el arte, ¿no? Niños prodigios que a lo mejor tocan virtuosamente el piano y tienen 5 años y donde todavía un alma viejo, dicen, ¿no? Es decir, que el espíritu viene y colabora con la persona tierra. Entonces sí hay una especie de reencarnación, pero sin necesidad de nacer. El espíritu vuelve a la tierra para ayudar a prosperar, para avanzar la providencia en la tierra, para hacer que la humanidad tenga una conciencia. Yo creo que eso lo estamos viendo también, ¿no? Que en general la conciencia, claro, sí, eso si no miramos las noticias, pero vemos las noticias toda negatividad, pero si vemos la historia, hemos ido avanzando en la conciencia humana, ha ido avanzando, es más grande ahora, la conciencia, por ejemplo, de que somos una sola familia, ¿no? De que tú puedes viajar al otro lado del planeta y sentir que son parte de tu familia, ¿no? Intercambios, hay todo tipo de cosas que están ocurriendo. Y eso es porque no los vemos, pero eso viene del invisible, vienen los espíritus y intentan ayudar a la gente a la tierra. Porque si nosotros crecemos, nosotros nos quitamos el egoísmo aquí en la tierra, nosotros solucionamos los conflictos, logramos la paz en el mundo. Todo eso también les beneficia a ellos, porque ellos dependen de nosotros para crecer. Como ya no tienen su propio cuerpo físico, pues tienen que crecer indirectamente. Volviendo al ejemplo del coche y el copiloto, pues si es consciente, no te va a quitar del volante, decir, este es mi coche, se va a sentar atrás y te va a intentar guiar, mejor por aquí, mejor por ahí. No ese camino que yo ya fui por ahí y metí un tortazo tremendo, ¿no? Tuve un accidente, por ahí no vayas, ese camino no. Tomar alcohol no, eso no soluciona. Fumar no. Entonces te van guiando. Es como el pajarito que está, las voces, que a veces la gente dice que escucha voces, ¿no? Y sí son voces, pero de gente espiritual que está colaborando e intenta asistirte para ellos también crecer
y perfeccionarse y seguir perfeccionándose. Entonces, un poco, bueno, en esta visión está todo un poco unificado, o sea, hay una extinción, que es el cuerpo físico, hay una resurrección, que es el volver a amar como Dios ama, hay una reencarnación, que es lo que hemos visto ahora, esta cooperación, ¿no?, entre el mundo espiritual y el mundo físico. Y tenemos efectivamente un espíritu eterno, y los que ahora estamos aquí viviendo en la tierra, pues tenemos en realidad la sartén por la manga, ¿no? Todo depende, básicamente depende de lo que hacemos nosotros. Por eso que este movimiento, como dije, usted no estaba, pero dije que somos un movimiento que trabaja para involucrar a todo el mundo en la labor de crear la paz en el mundo, ¿no? Tiene que empezar con uno mismo. Ahora yo tengo que superar mis propios demonios interiores, ¿no?, mi egoísmo, mi ser humilde, todo esto lo que nos va a enseñar, todas esas tendencias al final te van a enseñar a hacer el bien a los demás, ¿no?, servir a los demás, ser humilde y todo eso, porque eso va a beneficiar a todos. Y ver más el conjunto que el individuo, que eso nos cuesta mucho, ¿no? Pues todo aquí en Occidente pues se está enfatizando tanto el individualismo, ¿no?, el poner tú primero, ¿no?, yo primero, entonces el ego se infla, entonces es difícil así pensar que el mundo va a mejorar. Tenemos que pensar que somos parte de una gran familia, y si hay gente que sufre, pues nosotros tampoco podemos ser felices, ¿no? Entonces ayudarnos mutuamente, y así todo esto va a prosperar. Entonces después de la muerte pues podemos esperar que sí hay un más allá, y que yo como individuo sigo existiendo, soy un espíritu eterno, no me voy a reencarnar, pero sí voy a poder volver. En el fondo, en este ideal original también se puede mantener una relación no natural. O sea, en el fondo, ese yo espiritual tiene la capacidad de comunicarse, ¿no?, tiene sentidos espirituales. Tenemos ojos espirituales, tenemos oídos, tenemos olfato y tacto, así que ya podríamos ver de forma natural el más allá, ¿no? Eso es lo que debería ser. Bueno, pues esto era básicamente lo que quería compartir, y nada, ahora es el momento de, si tenéis alguna pregunta o queréis compartir alguna opinión, es tiempo para eso. Gracias.